Tengo que hablar de yoyos. Ciao belli, benvenuto nel mio canale. Ya iba siendo hora de volver a traer algo de yoyos, así que he decidido explicar en primicia y por primera vez en YouTube qué es lo que hizo Giorno una vez terminada la parte 5. Pero antes de hablar de eso, me gustaría dar algo de contexto sobre el personaje y refrescar la memoria a aquellos que, como yo, vieron Vento Áureo hace mucho tiempo. Pero si eres una persona con TDA y el cerebro completamente frito de tantos estímulos al mismo tiempo, te dejo aquí el minuto en el que empiezo a hablar de lo que pone en el título del vídeo. Aunque ver el vídeo entero es de guapísimos. Pero bueno, me voy a callar ya y empezar con el vídeo. Esto, Tilín, vaya Tilín, wow, Tilín, a la mierda, Tilín. ¡Oh, Tilín! Giorno tuvo una infancia bastante complicada. Es el hijo no deseado de un vampiro metrosexual atrapado en el cuerpo de un aristócrata y de una japonesa gaijin hunter incauta. Su madre salía de fiesta a zorrear dejando al bebé Giorno en casa totalmente solo y a oscuras. Pero en una de esas noches de guarreo, su madre conoció a un hombre italiano, con el que se casaría y se mudaría a Italia junto a Giorno. Pero esta parte de la historia pasa en los años 90, y como todo padre italiano fanático del Nápoles promedio, este maltrataría al pequeño Giorno, especialmente los días que tocaba partido contra la Roma. Todos estos hechos recuerdan a la infancia de su padre Dio, pero ¿por qué Giorno no acabó tan desquiciado? El caso es que Giorno un día se encontró con un gángster herido siendo perseguido por otros gángsters. Giorno se sintió identificado con él, ya que él también sufría bullying por parte de los otros niños. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Giorno decidió ayudar al gángster, lo cual haría que ese mafioso se lo agradeciese y que le dijese que jamás olvidaría lo que hizo por él. Entonces, por la cara, los otros niños empezaron a tratar bien a Giorno, y su padre dejó de pegarle. Todo gracias a que, muy posiblemente, el gángster los coaccionaba. Giorno empezó a admirar a ese hombre y él también quiso ayudar a los demás, pero a mucha mayor escala, ya que vio que su país era un desastre de corrupción y lleno de yonkis. Aunque mucho no hizo, porque ahora estamos en 2023 e Italia sigue exactamente igual. Entonces Giorno se enteraría de que el país estaba controlado por una mafia en secreto. Así que Giorno decidió derrocar a ese grupo criminal para ayudar al prójimo, lo que hizo que empezasen los eventos de Vento Áureo. ¡Todos! Lanzamos la cañita de pescar, empezamos a recoger y cuando rompe la canción, ojo, que pica, que pica. ¡Hostia! ¡Anda que no te chivaste, de mi cara! ¡Cabrón! Que no ibas conmigo, ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la banda! ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! El futuro del arte está en el porno furro. Vale, y os podéis reír. Vamos a preparar una escena de picoteo. ¿Os apuntáis? Perfecto. Maricón, como siempre. Que no me llames maricón, puto maricón. Maricón tú. No, maricón tú. Después de derrocar a Diavolo del poder, Giorno intentó arreglar el país, hasta que en el año 2008 logró sacar las drogas de las calles. Pero sin embargo, obvió un pequeño detalle, y es que Giorno vivía en la Italia de Silvio Berlusconi, quien era muchísimo más atroz que Diavolo. Así que si no conseguía acabar con Berlusconi, jamás acabaría con la corrupción en Italia. Pero si Diavolo no había acabado con Berlusconi antes, eso quería decir que muy probablemente fuese un usuario de Stan extremadamente poderoso. Pero Giorno es muy calculador y sabía que para acabar con Berlusconi solo había que atacarle al bolsillo. Giorno sabía que Berlusconi tenía muchísimas propiedades, así que decidió revertir el precio del mercado inmobiliario para arruinarlo. Pero su Gold Experience Requiem era demasiado poderoso, por lo que acabó explotando la burbuja a nivel mundial. Exacto. Giorno y su Gold Experience Requiem
son los culpables de la crisis económica global del 2008. これがレクイエム。 Aunque bueno, esto no sirvió de nada, ya que el pueblo italiano, al igual que el español, está condenado a la eterna corrupción. Unos cuantos años más tarde tendrían lugar los eventos del Plan del Cielo de Pucci en Stone Ocean, lo cual hizo que Giorno, al igual que el resto de hijos de Dio, se sintiesen atraídos hacia Pucci. Pero Giorno no llegó a tiempo a Florida, ya que aparte de ser sometido al interrogatorio en la embajada americana en Irlanda, por el que tienen que pasar todo europeo que quiera viajar a Estados Unidos, una vez llegó a Florida, Giorno vería que la infraestructura americana es un auténtico mierdón, donde si no tienes un coche, estás literalmente tirado en medio de la nada. Pero mientras Giorno hacía autostop para llegar al Cabo Cañaveral, Pucci reiniciaría el universo. Made in heaven! 神の未明において退ける! Muy buenas, camaradas. Hoy vamos a ver 7 animes capitalistas, para ver cómo esta industria del diablo quiere acabar con la civilización occidental tal y como la conocemos.